Mis queridos hermanos, los saludo en el nombre del Creador, del Eterno, del Todopoderoso. Que la paz esté con cada uno de nosotros por su misericordia. Esta mañana maravillosa voy a compartir con ustedes el libro de Génesis capítulo 4. Vamos a revisar cada uno de sus versículos. También vamos a poder contrastarlos con otros libros del Pacto Restaurado, más conocido como Nuevo Testamento. Vamos a encontrar las enseñanzas que tiene el Eterno para nosotros y para poder ponerlos día a día en nuestro camino y que sean de bendición. Entonces, acompáñame a esta maravillosa experiencia de seguir creciendo en los caminos del Eterno mediante su palabra. El título para este capítulo dice Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Adonai he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Caín hereda el oficio de su padre, Abel se ve un nuevo oficio como pastor. Caín en el hebreo, Caín, significa adquirido, posesión. Abel, Hebel, significa volátil, fugaz, efímero e inclusive vanidad. Los padres ponen los nombres a sus hijos referente a la esperanza que tienen sobre ellos. Después de haber sido echados del Edén y habiéndoles dado el Evangelio, la profecía, las buenas nuevas, de que en la simiente de la mujer habría una restauración, pues sobre Caín, siendo el primogénito, reposaba toda esa esperanza. Pero muy lejos de esto, la realidad refleja algo muy diferente y lo vamos a ver con los siguientes pasajes. En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Adonai. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Acá hay interpretaciones en las cuales dicen que el gran error de Caín fue no llevar un cordero. Si él hubiese llevado un cordero no habría ningún problema y que Adonai podría haber visto con agrado su ofrenda. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Pero tenemos que entender también, vamos a revisar por ejemplo Hebreos 11:4, que dice, por la fe Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo. Dos palabras importantísimas acá, fe y justo. Fe en el hebreo significa fidelidad, firmeza, constancia, lealtad, integridad. Características de una persona, no es solo creer. Eso quiere decir que todas estas características estaban sobre Abel. Dice que era justo. Y una persona justa no es un oidor, sino un hacedor, también como lo dice la Escritura. Eso refleja cosas muy distintas que tenía Abel y no las tenía Caín. Y no tiene nada que ver solamente con el hecho de llevar fruto o llevar un animal. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín que era del maligno. Acá ya lo hace mucho más notorio. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? La pregunta, porque sus obras eran malas, ¿no? Acá lo define, sus obras eran malas y la de su hermano justa. Nuevamente, pone a Caín como el mal y a Abel como una persona justa. Judas 1:1, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Era alguien que generó una rebelión en contra de lo que el Eterno había puesto ya como sacerdotes a Aarón
y como líder a Moisés, ¿no? En ese pasaje que vemos en la Torá. Entonces, aquí vemos la actitud que tiene cada persona, ¿no? El Eterno quiere esa integridad de parte de sus hijos más que una ofrenda. Más que, no digo que está mal que nosotros cantemos, alabemos y que congreguemos, pero si tus actos, si tú no tienes integridad, si no tienes fidelidad, si no tienes oídos y no guardas los mandamientos, pues de nada va a servir tu ofrenda, ¿no? Eso es lo que nos enseña estos pasajes, por ejemplo. Vamos a continuar en el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, cambió su faz de su rostro. Entonces Adonai dijo a Caín, mire lo que Adonai le dice a Caín, como un padre misericordioso, como ese padre que tienes, joven, como ese padre que te da ese consejo. ¿Por qué te has ensañado?, le pregunta. ¿Acaso no sabía el Eterno? Sino que como un niño que está empezando a caminar, le quiere sostener para que no caiga. Le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, le hace la pregunta. ¿Qué? Es que si tú no haces algo correcto, ¿no serás enaltecido? Si tú no eres íntegro, si tus acciones no son correctas, si tus pensamientos no son los correctos, ¿acaso yo no veré con agrado tu ofrenda? Eso es lo que le está diciendo. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Primera de Corintios 10:13 dice, fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. Y aquí el Eterno te está dando la salida, Caín. Te está dando un consejo para que puedas de un momento a otro cambiar esa actitud. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Se lo está diciendo a Caín. Se lo está diciendo a cada uno de nosotros. Te he puesto, hijo mío, el bien y el mal, la vida y la muerte. Caín tenía ahí la salida, pero tiene que ser por elección. Caín tenía el libre albedrío en ese instante. Se lo estaba dando el Eterno, le estaba dando la salida, pero Caín no pudo. Cuando el Eterno dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo, nos está haciendo ver que nosotros, la humanidad, después del pecado, tenemos la inclinación al mal. La Yesed Hará, que es en hebreo. Esa inclinación al mal está esperando, está ansioso de que caigas, porque está en ti la inclinación al mal. Entonces, Él quiere enseñorearse de ti, pero ahí está tu decisión y tu firmeza. Ahí está las armas que te ha dado el Eterno para que mantengas en ese camino. La oración, la lectura de las Escrituras, el encontrar todas las maravillas que hay en Él, la comunión con los hermanos, la congregación, que es importante para tener fuerza ahí y para seguir en ese camino que nosotros no debemos desviar. Y dijo a su hermano Abel, versículo 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos ya la consecuencia. Aquí vemos lo que el Eterno quería evitar. Lamentablemente Caín no pudo hacerse del mal. No pudo coger su Yesed Hará y decir, aquí yo elijo, yo determino el camino del Eterno porque yo soy a imagen
y semejanza de él, y yo soy de esa fuente. Yo soy el reflejo de ese Eterno. Sé que tengo una inclinación al mal, pero yo puedo dominarlo, porque el Eterno puso el bien y el mal. De mí depende elegir, porque me dio libre albedrío. De mí depende elegir y yo domino, porque el Eterno me dio esas armas. La oración me dio esa arma. La lectura de la Escritura y profundizar en él y tomarlas y ponerlas en el pecho y el corazón para responder esa prueba. Mateo 15, 17, 20. Todo lo que entra a la boca, al vientre va y es echado a la letrina. Mateo 5, 21, 22. Todo el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Mesías promulgó esta palabra. No he venido, no piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a anular la ley, sino he venido a cumplir. La palabra cumplir en el griego es plerú, que quiere decir maximizar, que quiere decir ampliar. Y eso es lo que hizo el Eterno, porque Él también es el Eterno. Y es lo que Él hizo. Él dio una mejor explicación de la Torá para nuestra vida. Cuando dice que con lo que hacían los judíos con el lavamiento de los jarros, ¿no? Con el ritual de lavarse las manos, le dijo, lo que ustedes hacen en lavarse las manos no te quita el mal. La impureza no está ahí. La impureza nace en el corazón y en la mente. Cuando decayó el semblante de Caín, ya estaba dirigido a pecar. Y eso es lo que pasó. Cuando en nuestra mente hay un mal pensamiento, es el momento que debemos escuchar lo que el Eterno dijo acá en Génesis, que es que si no haces el bien no serás enaltecido, y no tomar el camino de Caín para que eso ejerza función. Viene en mi mente el término que decía Sócrates, parir. Él decía, yo no puedo enseñar nada, solamente hacer que la gente piense más para que pueda parir, porque su madre era partera, parir esa sabiduría. Aquí, en el lado contrario, cuando tú dejas que tus malos pensamientos te dominen y por tu libre albedrío no logras dominarlo, va a haber una consecuencia. Va a haber por consecuencia lo que pasó, lo que le pasó a Caín. Cayó en el pecado. Versículo 9. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué hay en el versículo 9? Aquí está la gracia también. ¿Acaso el Eterno no sabía? ¿Acaso el Eterno no sabía qué había pasado? Lo mismo, la misma gracia la tuvo Adán y Eva cuando les dijo, ¿quién les mostró a ustedes que estaban desnudos? ¿Acaso el Eterno no sabía? Claro que lo sabía. Pero al igual que Caín, pero en este versículo yo veo incluso que se maximiza, que se aleja más uno de la consecuencia de los actos o del pecado, porque él no muestra ningún índice de arrepentimiento, más al contrario muestra un rechazo y muestra un enojo. Sigue enojado a pesar del pecado que ha hecho. Responde, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? No responde Caín al arrepentimiento. Este hubiera sido un buen momento para el arrepentimiento. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Se dice que la voz de la sangre de Abel clamaba por justicia. Esa es la interpretación que he escuchado muchas veces. Bueno, pero las escrituras dicen que la sangre del Mesías clama por misericordia. Eso sí está escrito, ¿no? La diferencia del Mesías.
Pero, ¿qué es que la sangre tiene voz? ¿Tendrá boca la sangre? ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Acá hay interpretaciones de que yo he escuchado muy interesantes también de los judíos, de rabinos, que mencionan que el espíritu, ¿no? Algunos pueden entenderlo como alma, pero no es correcto porque alma es la unión de la materia más el soplo de vida. Que el espíritu se mantiene en la sangre y como la sangre recorre todo nuestro cuerpo, se mantiene entre la sangre. No que la sangre sea el espíritu, sino que se mantiene ahí. Y es muy interesante porque el Eterno crea al hombre de la materia o de la tierra, ¿no? Crea de la materia y da un soplo. Y el soplo es lo que nos da vida, ¿no? Porque es el soplo del Eterno el que nos da la vida. Entonces, espiritualmente se puede decir que el espíritu, porque al haber matado a Abel, pues se iba desvaneciendo, ¿no? Dice, las escrituras dicen, porque la materia vuelve al polvo y el espíritu vuelve al eterno. Entonces, clama la sangre ahí, ¿no? Interesante interpretación de los rabinos. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, tú de la tierra. La tierra siempre hace referencia a las acciones del hombre, porque polvo, tierra, materia, porque materia eres y a la materia volverás, porque tierra eres y a la tierra volverás, porque polvo eres y al polvo volverás, dijo el Eterno. Que abrió su boca, continuamos con la lectura, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Adonai, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Adonai puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muy bien, acá es interesante que el Eterno, podríamos pensar si Abel está reclamando por justicia, el Eterno podría de repente haber, no sé, la Torá decía diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero aquí no podemos decir que estaba la Torá en su plenitud. La Torá se entrega en el monte Sinaí. Acá había una Torá, la Torá significa dirección, instrucción, enseñanza, ¿no? Quiero dejarlo en claro. Dentro de ella, para nosotros en Occidente, lo conocemos como Pentateuco, y son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dentro de ellas está toda la doctrina. Todas las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, deben entenderlo de esta forma. Dentro de esos 5 primeros libros está toda la doctrina. De ahí están los profetas que hablaron de la Torá haciendo las profecías. Y posteriormente el pacto restaurado, ¿no? Pero todo descansa en la Torá. Bueno, no me voy a alejar mucho del tema que quería mencionar, que aquí el Eterno no da un castigo, más bien le da una protección a Caín. El Eterno quería evitar ese ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Quería evitar que se siga cometiendo, porque la venganza lleva más venganza. Iba a haber un castigo de todas maneras, ¿no? Todos los que ya estuvieron en ese tiempo descansan, ¿no? Y todos descansaremos, pero llegará la resurrección, la primera y la segunda. Caín estará en la segunda resurrección, ¿no? Que es para castigo. El castigo se da de todas maneras. Había una suspensión y una misericordia y una justicia aquí, que no se siguiese ese patrón de derramamiento de sangre, ¿no? Y le da
un castigo que 7 veces, ¿no? Le pone la señal para que nadie lo matara y le da el, el detalle de una advertencia que cualquiera que lo matara a él 7 veces será castigado para que haya para que se detenga, ¿no? Y no se siga el pecado continuando como una cadena en la tierra. Eso es lo que quería evitar el Eterno. Pero esto no pasa, lamentablemente, ¿no? Si seguimos escudriñando las escrituras. Vamos al versículo 16. Salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad le engendró Meujael, y él a Metusael, y él a Lamec. Aquí podemos ver que Caín es ya alejado, va a ser errante. Se le dice también incluso que la tierra no le va a dar su fuerza, ¿no? Acá podemos entender que Caín se casó posteriormente con una de sus hermanas porque no había más habitantes, ¿no? A veces es un poco confuso esta parte, pero las personas también entendamos que vivían mucho tiempo, no vivían como en la actualidad. Las personas actualmente no llegan ni a los 100 años, salvo algunas muy pequeñas excepciones, pero en este tiempo pues sobrepasaban los 800, 900 años, ¿correcto? Ahora, ¿qué dicen los rabinos también? Hay interpretaciones judías que dicen que en estas épocas Caín y Abel, cuando nacían cada uno con una hermana. Y estas eran sus esposas propiamente. Eso quiere decir que cuando Caín fue desterrado, automáticamente fue desterrado con su esposa. Es más, que en estas épocas ya ellas tenían sus esposas, y que Abel, cuando nacieron tres con dos hermanas, y que posiblemente él tenía dos esposas, y eso también era una... Por eso se venía un odio también sobre... Bueno, son interpretaciones, ¿no? Es bueno escucharlos, es bueno saberlos. Son interpretaciones de rabinos, de judíos que lo mencionan. Pero el hecho es que sí, él salió y tuvo estos hijos, y llegamos hasta Lamec. Vamos a hacer un corte en Lamec, porque hay una gran diferencia ya acá en Lamec, ya. Y vamos a verlo en el versículo 19. Lamec tomó para sí dos mujeres, dice. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, del cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. En el versículo 23 hasta el 24 es un poema. ¿Sí? Es el primer poema acá en las Sagradas Escrituras, cuando dice: y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, dice. 70 veces 7 lo será. Es interesante, ¿no? Primero que nada hay que ver acá que el mal se magnifica. Lo que el Eterno quería evitar cada vez va creciendo más, ¿no? Si bien es cierto que en el Edén Adán cayó y no tuvo teshuvá, arrepentimiento, y Caín también pasa lo mismo, vemos en Caín que aparte del arrepentimiento hay digamos, una falta de dolor, de miedo, una falta de quebrantamiento, ¿no? Es más de enojo, a pesar de lo que se ha cometido. Pero en Lamec ya vemos algo mucho más. No solamente vemos todo lo que menciono con Caín,
sino que dice que él será mucho mayor, ya no es 7, sino 70 veces 7. ¿Cómo lo interpretamos estos 70 veces 7? No sé, en matemáticas 70 veces 7, que es 7 elevado a la potencia 70, eso es un número incalculable. Otros interpretan 70 por 7, ¿no? Y también es un número bastante grande. Pero revisando con algunos, los rabinos ven esto y no es exactamente así, ¿no? Hay diferencias en la traducción, pero de que es un número bien grande, lo es, ¿no? No voy a profundizar en eso, para no alargar tanto el video. Lo que sí voy a decir es que desde aquí no se habla más esto hasta Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro le dice al Mesías, Rabí, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Será 7 veces? ¿Por qué se dice 7? ¿No? Uno haciendo referencia a Caín podría ser, otro haciendo referencia que en la cultura hebrea 7 simboliza algo completo, ¿no? Algo que se ha completado. Eso quiere decir que en la mente de Pedro podría decir, bueno, si 7 es el número completo, el de plenitud, por ejemplo, yo si perdono a mi hermano 7 veces, con eso yo he cumplido, podría decirse. Pero el Mesías, porque el Mesías enseñaba Torah, ¿no? Tenía todo el conocimiento de la Tanaj, ve un momento oportuno para coger este versículo, podemos decir, este pasaje, ¿no? Donde dice, no te digo 7, sino te digo 70 veces 7, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si Lamec hizo tan grande el pecado, hizo el del pecado, digamos, lo que significa anarquía, ¿no? En el griego, por ejemplo, significa acá anarquía, y que sería un pecado tan grande. El Mesías dice, tú perdonarás indefinidamente. Para ti no hay un número de perdón, ¿no? La tremenda enseñanza y la tremenda responsabilidad que deja sobre los cristianos, ¿no? Porque los cristianos, ese nombrecito de cristianos, porque todo el mundo lo dice, cristianos, pero el nombre nace en Antioquía, en el libro de Hechos lo podemos ver, que simplemente significa seguidores de Cristo, seguidores del Mesías. Entonces, ser un seguidor del Mesías, mi querido hermano, te comento, te informo que es perdonar indefinidamente. No hay un número limitado de perdón, ¿no? Esa es la gran enseñanza aquí. Muy bien, ya vamos a terminar el versículo 25. Hay más cosas para ahondar, pero no quisiera hacer el video muy largo. Coméntenme ustedes qué cosas conocían de aquí, qué cosas no he mencionado. Es importantísimo porque este tipo de videos yo lo hago para yo mismo aprender, para yo mismo profundizar, para que sea de bendición para mí y compartirlo para quien pueda verlo. Pero hay muchas cosas que yo desconozco, ¿no? Todos estamos aprendiendo, entonces sería maravilloso. Comenten qué partes les parece que podríamos haber mejorado, qué partes no conocían, qué partes podríamos haber complementado. Hay muchas cosas para decir, pero no quisiera hacer muy largo el video. El versículo 25 dice, y conoció de nuevo a Adán, su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre Set, tal como lo dijo Eva, significa sustitución. Set era la sustitución de Abel, y de aquí viene todo el linaje de los hijos de Elohim, ¿no? De aquí va a venir Noé, por ejemplo, Abraham y David y el Mesías. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Adonai. Aquí hay interpretaciones. Podemos decir que el invocar el nombre del Eterno quiere decir que los hijos de Elohim estaban en comunión con el Eterno, ¿no? Empezaba esa comunión. También hay interpretaciones que dicen que no era lo correcto, ¿no? Estaban tomando mal el nombre del Eterno. Interpretaciones rabínicas, más que nada, porque tenemos alcances muy puntuales aquí, ¿no? A veces hay que contrastar con otros pasajes de los profetas, de los escritos salmos, o también del pacto restaurado, ¿no? Entonces, vemos que aquí había una sustitución, disculpen, y desde aquí se comienza una nueva, o bueno, se va a continuar con los hijos del bien y del mal. Hasta aquí es la lectura, voy a dejar hasta aquí la lectura del capítulo 4 del libro de Génesis. Querido hermano, muchísimas gracias por tu atención. Comparte este video, comenta y sigamos en este crecimiento día a día. Que la bendición sea para cada uno de nosotros, que el Eterno nos guíe día a día, y te invito a que podamos seguir escudriñando las Escrituras por medio de la oración también, para poder fortalecernos, y congrégate, júntate con los hermanos que están en ese mismo camino para que te fortalezcan día a día. Muchísimas gracias por tu atención.